Buenos días, Buenos ¿Qué tal, días. muchachos? ¿Cómo van? tardes. Tardes, Profe. eso. ¿Qué hay de nuevo? ¿Sí vieron el lanzamiento? Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Excelente. Bacano, ¿no? Pues ahí pues los que de pronto se fueron un poco más al detalle y de pronto miraron cómo es el funcionamiento de ese cohete, pues se pudieron haber dado cuenta del nivel de ingeniería que eso tiene, ¿no? Todo el desarrollo de los sistemas de control, por ejemplo, para el aterrizaje ¿del qué? Del cohete principal. Pues eso realmente es pues un desarrollo que con el tiempo se va uno a dar cuenta de la importancia que eso ha tenido en esa industria, ¿no? Antiguamente las misiones espaciales eran supremamente costosas, justamente ¿por qué? Por la pérdida de lo que es el cohete principal, ¿no? Este cohete, si no estoy mal, no me acuerdo en realidad, pero la idea es que un cohete de esos pueda operar en múltiples misiones, ¿cierto? Entonces puede hacer el lanzamiento varias veces de diferentes cápsulas y también, también leí que la cápsula sí tiene una vida útil de 5 misiones. Entonces, pues el ahorro que implica ah, no tener que reconstruir totalmente el cohete o la cápsula o que sea simplemente de pronto hacer el mantenimiento necesario porque el reingreso a la atmósfera pues implica también un estrés, ¿no? A los materiales, pues, los diferentes sistemas. Entonces, eh, nada, pues me parece bacano que lo hayan podido ver. Ah, no sé si alguien tiene algún comentario sobre eso. Chat. La velocidad, ¿no? Eh, entonces, es bien interesante eso también, ¿no? Porque gran parte del combustible, bueno, empezando que um, si ustedes hacen un análisis del peso, el peso de un cohete de eso, ¿cierto? Y la cantidad es decir, el peso del solo cohete comparado con el peso del combustible que tiene ese cohete, se da uno cuenta de lo costoso que es enviar ah, algo al espacio, ¿sí? Es decir, y la capa, digamos, la atmósfera es relativamente pequeña, ¿no? O sea, 100 kilómetros de atmósfera más o menos es los que nos separa del espacio, cuando de aquí a Bogotá hay más de 400 kilómetros. Entonces, pero la velocidad que alcanza también es la velocidad que necesita para quedar en órbita, ¿no? ¿Esa órbita qué? Entonces les hablaba del combustible, ¿no? Entonces, si ustedes piensan más o menos, por ejemplo, un carro común, un carro cualquiera, eh, el porcentaje del peso que corresponde el tanque de combustible es más o menos el 3%, ¿sí? Bueno, eso depende del tamaño del carro y todo, pero es por el orden del 3-4%, ¿sí? El porcentaje que representa el combustible en un carro normal. Ahora, en un cohete, el peso, o sea, la masa total del cohete, más o menos el 85, más del 80% del cohete es combustible, ¿sí? Entonces imagine la cantidad de energía que hay que quemar para poder salir a la atmósfera. Y ese 15% restante de la masa total, 10% más o menos de esa masa es el propio peso del cohete, ¿sí?
quedando únicamente más o menos un 5% ¿de qué? De la masa disponible para lo que es enviar cualquier cosa, ¿sí? O sea, que cualquier carga que se necesite enviar al, cualquier carga que se necesite enviar al espacio implica una quema de combustible que es muchísimo mayor, ¿no? O sea, para usted enviar el 5%, o el 5% o sea, para usted enviar una cantidad X de masa al espacio, necesita quemar el 85 veces más su mismo peso, pero en combustible. Entonces, es pues algo como para pensar, ¿no? Es difícil salir al espacio. Y por eso tal vez es que se ha demorado tanto como ese desarrollo. La velocidad, pues sí, 28.000 kilómetros, ¿no? Por hora, que es la velocidad a la cual tienen que viajar ellos en esa órbita tan próxima a la atmósfera, ¿no? Porque es realmente próximo, o sea, es una órbita muy cercana a la atmósfera. Están como a 400 kilómetros más o menos. Entonces, y lo otro, la gran parte del combustible lo gastan ellos es en salir digamos, de esa cama principal de combustible. Y el restante, o sea, cuando ustedes se dieron cuenta que el combustible, el cohete despegó, ¿no? Y eh, en el momento en el que la primera etapa se desacopló del sistema, quedó solamente la cápsula junto con otro booster, ¿no? Ese segundo era el que hacía esa aceleración desde horizontal, ¿no? Es decir, el cohete principal lo que nos hace es ayudar a salir verticalmente y empezar a orientar la nave de manera tangencial, ¿no? Y esa segunda etapa es la que acelera de manera tangencial ¿el qué? La cápsula para que alcance esa velocidad. ¿Son cuántas vueltas? Son 19 vueltas que le dan al planeta por día, una cosa así. Mm, Entonces, bacán, chévere. Bueno, ah, vamos vamos a iniciar la clase. Habíamos quedado en impresiones, ¿no? Ya les coloco la presentación. Habíamos quedado aquí, ¿cierto? Entonces, al final de la clase pasada, habíamos mirado esta cuestión de la columna de un fluido, ¿no? Entonces, en la clase pasada habíamos empezado a mirar a lo que se conoce como la hidrostática, ¿no? Entonces, la hidrostática, digamos, el análisis hidrostático de un fluido sirve para muchas aplicaciones, ¿no? Ustedes lo van a ver de más detalles en su curso de mecánica de fluidos o de pronto más adelante en el curso de bombas. Ah, pero pues, digamos, la hidrostática es algo muy importante porque permite identificar fuerzas que ocurren en diferentes superficies, ¿no? Entonces, ¿en qué aplicaciones hay fuerzas hidrostáticas? Entonces, por ejemplo, en, en un tanque, ¿cierto? Entonces, normalmente, por ejemplo, esos tanques que ustedes han visto por allá cuando pasan cerca de Terpel o algún qué, o alguna de esas empresas que tienen tanques de almacenamiento de combustibles o de químicos, eh, esos tanques pues tienen un diseño específico, ¿no? Entonces normalmente este tipo de tanques tiene unos refuerzos en la parte inferior, justamente por las presiones mayores a, a estas alturas, ¿no?
Entonces, aquí normalmente uno tiene un perfil de presiones que se ejerce sobre la superficie, ¿sí? Y lo que implica pues que esos tanques tengan unos refuerzos estructurales, ¿sí? En otra aplicación puede ser, por ejemplo, en los embalses ¿qué? De las plantas hidráulicas, las hidroeléctricas. Un segundo. También se tienen, ¿qué otra cosa se tiene? Las fuerzas hidrostáticas. Bueno, en sistemas termodinámicos, pues generalmente se suele hacer uso de este fenómeno también como un instrumento de medida, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro principal uso de lo que es la hidrostática, ¿sí? La hidrostática, para lo que nos implica a nosotros acá, lo vamos a utilizar más como una forma uh, experimental de tomar medidas dentro de un sistema, ¿sí? De tomar la medida de la presión dentro de un sistema. Entonces nosotros habíamos llegado a esta ecuación, ¿no? Que la presión B del sistema, o sea, la presión en este punto, y como habíamos visto también en la clase pasada, siempre que nosotros tenemos un sistema continuo a la misma altura, pues eso nos dice que la presión en un punto es igual a la presión en el otro punto que está a la misma altura. Entonces la presión en B que teníamos acá, ¿cierto? Entonces la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Como vemos aquí, aquí hay un gas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver que los efectos que produce un gas, la columna de gas, ¿cierto? Porque aquí yo tengo una columna de un gas, ¿cierto? Entonces yo podría decir que esa columna de gas tiene una variación de presiones de tanto, ¿sí? Pero como vamos a ver ahorita, las columnas de gas son despreciables. O sea, el efecto de las columnas de gas con relación a la presión son despreciables. Entonces, si nosotros miramos esta ecuación, pues es una ecuación lineal, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá, si esto no lo miramos desde el punto de vista del cálculo, pues esto sería, imaginémonos que esto es como un y igual, un y de x igual a una constante que sería esta presión atmosférica, ¿cierto? Más una pendiente, pues digamos que hay un m por un x, ¿cierto? Y ese x que nosotros vamos a considerar, pues va a ser esta longitud. Entonces, el aumento de la presión con el L es lineal. Bueno, entonces, vamos a mirar para qué aplicaciones nos sirve también hacer uso de ese concepto de una columna de un fluido. El primero de ellos es para lo que se llama barometría, ¿sí? Entonces, el objetivo de la barometría es determinar presiones atmosféricas. Probablemente muchos de ustedes ya han tenido algún tipo de, digamos, de experiencia con algún barómetro. El que tenga por ahí pájaros o el que tenga una abuela que tenga pájaros, ya ha tenido de pronto esa experiencia. Entonces, imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que tenemos un recipiente aquí, ¿sí? Un tubo sellado en el fondo y que vamos a llenar con una cierta cantidad de una sustancia. Vamos a decir que esa sustancia con la que vamos a llenar ese tubo es mercurio. ¿Listo? Entonces, ese mercurio, este tubo con ese mercurio lo vamos a voltear rápidamente y lo vamos a colocar en esa posición que vemos aquí, ¿cierto? Este sistema, que es el sistema que nosotros vamos a analizar, ¿cierto? Este sistema que tenemos aquí, va a tener el siguiente comportamiento. Entonces, en el momento en el que lo volteamos, pues esta columna de mercurio va a tender a caer, ¿cierto? Y esa columna de mercurio va a tender a caer hasta que haya un equilibrio de fuerzas, ¿cierto? ¿En qué momento ocurre ese equilibrio de fuerzas? Entonces, ¿qué creen que va a pasar con esta sección aquí
cuando nosotros volteamos este tubo que está acá? ¿Qué creen que va a pasar con esta sección aquí? Va a ejercer una fuerza hacia arriba, como succionando. Mm, ¿Va a ejercer una fuerza o más bien no va a hacer nada? ¿Cierto? O sea, si usted se fija, en el momento en el que esto baja, se crea una región de vacío, ¿no? Se crea una región de vacío, pero ahorita vamos a darnos cuenta que lo que mantiene esta columna arriba no es aquí una presión que esté succionando, sino que va a ser la misma presión atmosférica la que me mantiene esto. Entonces, en la clase pasada habíamos visto que el análisis de una columna de fluido se hacía mediante un análisis estático, ¿no? Entonces nosotros habíamos hecho el análisis estático de una columna allá atrás y pues vamos a hacer lo mismo acá. Si nosotros agarramos esta columna de fluido, bueno, esto lo han visto ustedes probablemente lo que les decía, el que tiene pajaritos o algo, normalmente pues los bebederos de los pájaros que son unas cosas así, ¿no? Entonces usted tiene aquí un tubito. Profe, qué pena, hay unos compañeros que están esperando desde hace rato, según ellos. Bueno, ya les doy acceso. Vale, Sí. profe. Entonces, los que tengan pájaros o algo, pues normalmente los bebederos son como un tubito acá donde uno coloca una cierta cantidad de fluido, ¿cierto? Y ese fluido permanece ahí sin salirse por acá, que esto es donde toma agua el pajarito, ¿cierto? Entonces, más o menos ese concepto es el mismo que ocurre en un barómetro. Entonces, en el barómetro, simplemente nosotros volteamos este sistema y en esta región de aquí se crea un vacío, ¿no? Es decir, se crea una presión muy pequeña. Entonces, esa presión pequeña, pues lo que me hace es que la temperatura, la presión atmosférica me mantenga esta columna allá arriba. Entonces, vamos a mirar cómo ocurre eso. Entonces, vamos a hacer el análisis de fuerzas sobre esta columna que tenemos aquí. Entonces, dígame cuáles son las fuerzas que se están ejerciendo sobre esta columna que tengo aquí en rojo. El peso. Bueno, empecemos por el peso, que era es la más fácil de todas, ¿no? Bueno, cambiemos ese color, no se ve. Tenemos el peso y ¿qué otra fuerza hay ahí? Hay una fuerza ejercida por la presión en la parte de abajo. Entonces, ¿y esa presión aquí va a ser de cuánto? De la misma del punto A, la presión atmosférica. La presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, recordemos que puntos que estén en un medio continuo a la misma altura poseen el mismo valor de presión, siempre y cuando estén estáticos, ¿no? O sea, si esto es hidroestática. Si hay un proceso dinámico, un fluido en movimiento, ya las presiones pueden cambiar. Bueno, entonces tenemos una fuerza hacia arriba, ¿no? Que va a ser igual a la presión atmosférica multiplicada por el área transversal de esa sección. ¿Va a haber algo más? La presión de la parte de arriba. Bueno, considerémosla por ahora y ahorita miramos qué pasa con eso. Entonces, digamos que aquí, entonces, ¿qué sucede? En la medida que esta columna intenta caer, intenta irse hacia abajo, se va produciendo aquí una región de vacío, ¿cierto? Y esa región de vacío es lo suficientemente baja que puede llegar a producir un vapor de mercurio, ¿cierto? Entonces puede vaporizar el mercurio que está aquí en esta interfaz. Entonces, considerémosla por ahora, pero vamos a mirar qué va a pasar con esa presión. Entonces, coloquemos aquí entonces que la presión de vapor de mercurio multiplicado por el área más la masa menos la presión atmosférica es igual a 0. ¿Listo? Antes de continuar, hagamos ¿qué? Un análisis para comparar la presión atmosférica con esa presión de vapor. Entonces,
ustedes tienen ahí internet a la mano, busquen de cuánto es el valor de la presión atmosférica. ¿O alguien se lo sabe ya de memoria? Es de 101.325 pascales. Exactamente, 101.325 pascales. Y ahora nuevamente busquen ahí en internet cuál es la presión de vapor, ¿sí? Entonces busquen presión de vapor del mercurio a temperatura ambiente. Profe, esa presión atmosférica es a nivel del mar. A nivel del mar, sí. Esto es nivel del mar. Pero quiero que busquen presión de vapor del mercurio. A ver qué encuentran. Encontré 0.0018 torricelis. Eso, 0.0018 Thor. ¿Listo? Bueno, Thor hace referencia a Evangelista Torricelli, que fue, digamos, la persona que desarrolló el primer barómetro útil, pues. Pero pues tuvo, digamos, la desgracia de que nunca pudo saber el valor del instrumento que él desarrolló. Como muchos de los grandes personajes de la historia que han muerto y nunca han podido ver el éxito de sus obras, pues Torricelli fue uno de esos. En realidad, pues no sé si él de pronto murió en la desgracia, como tantos otros, como Mozart o como Van Gogh, ¿sí? Pero pues lo que sí sé es que él no pudo ver, digamos, la utilidad de ese instrumento que había desarrollado. Entonces, les pido por favor que, bueno, Torricelli entonces es una medida de presiones, entonces les voy a pedir que me hagan la transformación, ¿no? Entonces, ¿cuánto equivalen 0,0018 Torricellis en Pascal? ¿Cuál es el valor de equivalencia? Eh, 0.2399. 0,2399. ¿Listo? Entonces, un segundo. Listo. Entonces, 0,239. ¿Así? Esta conversión Sí, sí, acá. señor. Listo. Sí. Pascales, ¿no? Entonces, recordemos que a nosotros lo que nos interesa del análisis en barometría es determinar este valor de aquí, que es la presión atmosférica, ¿no? Entonces nosotros vamos a despejar esa presión atmosférica de la ecuación y nos queda entonces que la presión atmosférica es equivalente a, eh, eliminamos las áreas, ¿no? Entonces me queda aquí una presión de vapor del, del, ¿del qué? Del mercurio, más esto, recordemos que esto mediante un análisis habíamos dicho que era la densidad por la gravedad o la longitud de la columna de agua. Pues resulta que al hacer este análisis, ¿cierto? Experimentalmente se encontró que esta columna nunca pasaba de un cierto valor, ¿cierto? Es decir, que esta columna siempre iba a dar un máximo. Y ese máximo fue de 760 milímetros, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como 760 milímetros de mercurio, que también, milímetros de mercurio también se considera como una medida de presiones, ¿sí? Pero asociada a este L que tenemos aquí.
y que esos 760 milímetros de mercurio son equivalentes a una atmósfera, que sería la presión atmosférica, ¿cierto? Si nosotros nos fijamos algo y hacemos un reemplazo aquí de datos, ¿verdad? La densidad del mercurio, por favor busquémosla por ahí en internet también nuevamente, pero es que no me acuerdo si son 13.600 o 13.900, creo que son 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Sí, profe, 13.600. Listo, entonces 13.600 lo multiplicamos por la gravedad y lo multiplicamos por la densidad del mercurio. Perdón, por los 760 milímetros, obviamente pasados a metros. Entonces, 13.600 multiplicado por 9,81 por 0.76. Eso les debe dar más o menos este valor que tenemos aquí, que fue el que habíamos dicho que era el de la presión atmosférica. ¿Sí les da más o menos? Sí, profe, 101.396. Listo, perfecto. Entonces, Profe, una pregunta. fijémonos. Profe, usted cuando manda la presión atmosférica con el área, o sea, la despeja, y luego cuando cancela las áreas, o sea, se cancela el área de la presión atmosférica con el vapor de mercurio, Sí, pero el claro. otro, Bueno, aquí lo que pasa es que esto me queda mg sobre área, ¿no? sí. Y recordemos que en la clase pasada habíamos dicho que ese mg sobre área, habíamos dicho que ¿qué? Que la densidad es masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces yo esta masa de mg lo puedo dejar expresado como densidad por volumen, ¿cierto? Y el volumen de esta columna es el área multiplicada por la longitud, ¿cierto? Entonces, cuando yo reemplazo acá, pues me iba a quedar esto, ¿cierto? Densidad por volumen sobre área por la gravedad, y el volumen es el área multiplicado por la longitud. Ah, Entonces ok. las áreas se cancelan y me queda densidad por longitud por gravedad. ¿Vale? Vale. Entonces, una Profe, particular, yo quiero hacer una pregunta. ¿sí? Este, si yo hubiera, bueno, si yo hiciera el experimento y lo hiciera con un tubo de ensayo menor a 760 milímetros de mercurio, ¿qué hubiera pasado? ¿Se hubiera levantado todo el Si este le que hubiera, el... no. O sea, si le hubiera dado menor, por pues solo entonces 2.000 pesitos. Antes 5.000, ahora 2.000. está buena la promoción. Esto, nada, pues simplemente en este diagrama, ¿sí? Le aparecería aquí una fuerza, ¿verdad? Porque, digamos, si usted coloca aquí una longitud menor, ¿cierto? Eso es lo que usted me quiere decir. Sí, o sea, si mi tubo Entonces, fuera con una longitud menor. listo. Entonces, usted no va a crear el vacío, un vacío absoluto acá, ¿sí me entiende? Ujú. Usted no va a crear un vacío absoluto acá, entonces yo voy a tener aquí una fuerza que va a aparecer también. Entonces, bueno, no, o sea, yo creo que el vacío sí lo hace, ¿sí? Pero simplemente no le va a medir la atmosférica, ¿cierto? O sea, usted necesita por lo menos 1 metro, bueno, por lo menos 760 milímetros, que es la columna máxima que le puede sostener el vacío absoluto, ¿cierto? Entonces, miremoslo así como un ejemplo. Supongamos que usted tiene aquí una piscina, ¿sí? Y en esa piscina usted coloca, no sé, coloca por acá usted vive en un quinto piso, no sé, ¿sí? Y allá en el quinto piso usted coloca una bomba de vacío, ¿cierto? Entonces aquí usted coloca una bomba de vacío y esa bomba de vacío le va a empezar a crear vacío en este tubo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder en la medida en que se va creando vacío? Pues usted va haciendo que la columna de agua, esta columna se empieza a llenar con esta sustancia que sería agua, ¿no? Entonces se va a llenar, 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 hasta que llega a un punto máximo, ¿sí? Entonces, ese punto máximo al cual puede llegar esa columna, pues en el agua, ¿de cuánto sería? A ver,
podríamos hacer ese cálculo también para el agua. Calculemos cuál es la longitud necesaria para calcular la presión atmosférica utilizando agua. ¿Sí? Entonces, la presión atmosférica lo tenemos. Esto vamos a desconsiderarlo. La densidad del agua la conocemos y la gravedad la conocemos, podríamos despejar la longitud. Entonces, hagamos ese cálculo. ¿Listo? Para explicarles lo que usted me quiere, lo que usted me acabó de preguntar ahorita. Ya más o menos como 10.34 metros. Aproximadamente 10 metros, ¿no? Entonces, 10 metros de columna de agua es lo que me equivale a una atmósfera, ¿cierto? Entonces, volvemos aquí al tema del edificio. Si usted está en un quinto piso, está a una altura mayor a 10 metros. Entonces, si usted coloca aquí una bomba de vacío que le empieza a crear vacío en esta tubería, pues ese fluido únicamente le va a subir hasta 10 metros, ¿sí? Nunca le va a llegar hasta la bomba porque la bomba puede que esté a 30, 25 metros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una sección menor aquí ¿de qué? De columna. Entonces, pues yo simplemente voy a mantener esa columna, ¿sí? Entonces, usted me decía, ¿qué pasa si la columna que yo tengo no es de 760 milímetros de mercurio, sino es de 500, ¿sí? Pues simplemente yo le voy a sostener toda esta columna de mercurio, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si la columna fuera de 1 metro? ¿Sí? Si esa columna que yo tengo de acá es de 1 metro, pues simplemente la presión que yo tengo acá de la atmósfera no me va a sostener esa columna, no va a tener esa capacidad de sostenerme esa columna. Entonces, si tengo 1 metro de columna de mercurio, pues se tiene que desocupar una cantidad de ese mercurio, ¿cierto? Es decir, se va a salir una cantidad de este mercurio por acá hasta que llegue a los 760 milímetros. ¿Listo? Más o menos ese es el concepto de... No sé si le pude responder la pregunta. ¿Sebastián fue? Sí, profe, ya me quedó un poco más claro. Bueno. Entonces, este análisis también de las presiones también es interesante porque, como vemos, es independiente del área, ¿no? ¿O no? Miremos qué pasa con la presión de vapor. Pues la presión de vapor es de 0,239 comparado con 101.325, ¿sí? Entonces, pues podemos decir que este término es despreciable, ¿no? ¿Cierto? Ahorita que hicieron el cálculo, este les había dado 101.390 y pico, ¿no? Con los datos así medio aproximados. Eso comparado con este valor de acá de 0,2 es prácticamente nulo. Por eso les decía que esa presión de acá la íbamos a considerar al inicio, pero para efectos prácticos se desconsidera. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que la ecuación de presión atmosférica es esta de acá. La presión atmosférica es igual a un ρ por una gravedad por una longitud. Esa longitud, que es la columna del fluido que se está sosteniendo, para el mercurio es de 760 y para el agua es de aproximadamente 10 metros. Si yo estuviera en el mar, ¿cierto? Aquí este es mi nivel del mar. Pues, ¿cada cuánta profundidad yo duplico la presión que tengo en la superficie? ¿No? ¿Cuánta profundidad necesito yo para duplicar la presión que tengo en la superficie, que es la presión atmosférica? Mira en el chat. ¿Cuánto creen que es la presión?
¿Cuál es la columna de agua que se necesita para aumentar la presión en una atmósfera? Ya lo habíamos dicho acá, ¿no? Sí, otros 10 metros. 10 metros, Sí. ¿cierto? Entonces, a 10 metros yo voy a tener 2 atmósferas, ¿sí? A otros 10 metros yo voy a tener 3 atmósferas. Entonces, imagínese cuál será la presión en el qué? En las profundidades del mar que están a 4 kilómetros, 5 kilómetros de profundidad. Se podrán imaginar las presiones que hay a esas profundidades, ¿no? Por eso es que el ser humano nunca ha sido capaz de llegar a esas profundidades, porque es difícil encontrar algún equipo que la resista. Y pues también es impresionante, ¿no? Que haya vida a esas profundidades. No sé si ustedes han visto lo que les sucede a los pescados que se mueren en esas profundidades cuando flotan a la superficie. ¿Alguien ha visto qué pasa con los pescados que se mueren allá en las profundidades y flotan a la superficie? Se No, hinchan, profe, ni idea. se hinchan. Se empiezan a deformar, ¿sí? Ujú. Se empiezan como a inflar y terminan todos hinchados. Rarísimo, ¿sí? Parecen como aliens. Entonces es un pescado que allá en el fondo del mar pues tiene, imagínese la estructura normal, pero imagínese usted está allá a miles, ¿quién sabe cuánto será eso? A ver, 4 kilómetros por esto, deben ser como 400 megapascales, una cosa así gigantesca. Entonces, en el momento en el que salen a la superficie, pues como el cuerpo de ellos está acostumbrado a esa presión, pues simplemente se expande, que es una de las cosas con las cuales tienen que tener cuidado los que hacen apnea. ¿Apnea es que se llama? Para, Sí, apnea, profe. para hacer la ascensión, ¿sí? Ellos tienen que ascender muy lentamente para que los pulmones tengan ¿una qué? Una expansión lenta una expansión lenta, ¿cierto? Si ellos suben muy rápidamente, los pulmones se expanden muy rápidamente y pueden tener daños en los pulmones, ¿no? Lo mismo, ellos siempre tienen que mantener el aire dentro de los pulmones y lo van liberando en la medida que van subiendo. Si ellos liberan rápidamente el aire ayuda a mantener la presión dentro de los pulmones. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahorita vamos a mirar por qué es importante esto de la altura. Entonces, fíjense, necesitamos 10 metros para lograr una presión que es el doble de la presión atmosférica. Ahorita vamos a mirar qué sucede con los gases. Entonces, bueno, aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí hay 2 instrumentos. Y estos son instrumentos más como de decorativos, pero que tienen historia, ¿no? Este instrumento que aparece acá es un termómetro, que es el termómetro de Galileo. Investiguen sobre eso. Y este de acá es un barómetro, que es el barómetro de Goethe. Es para que lo busquen y vean cómo es que funcionan estos 2 instrumentos. Bueno, pasemos al siguiente. Entonces, fijémonos en algo. Aquí en este diagrama estamos viendo qué está ocurriendo con diferentes variables. Entonces, aquí tenemos densidad, presión, temperatura y velocidad del sonido. Por ahora nos interesa solamente mirar qué sucede con la presión, que es lo que estamos trabajando. ¿Sí? Profe, qué pena. Una pregunta. Dígame. ¿Es el Goethe que es el mismo escritor? Sí, creo. Von Goethe. Sí. No, era esa la pregunta. Gracias. Bueno, no estoy seguro si es el mismo filósofo. No estoy seguro, pero creo que sí es. Bueno, entonces tenemos aquí la presión y esta presión tiene un cierto comportamiento, ¿no? Entonces, en la parte de abajo, pues miramos las escalas, ¿no? Aquí tenemos 0, que sería vacío absoluto, y tenemos diferentes valores de presión, ¿sí? Recordemos que la presión atmosférica está por aquí, que es la de 101 kilopascales, que está cerca de este valor de acá, ¿sí? Entonces, fijémonos en algo. Aquí tenemos una escala de alturas, ¿no? Entonces, aquí tenemos el Burj Khalifa y aquí tenemos el Monte Everest.
Entonces, verifiquemos cuál es la presión que hay en el monte Everest. Entonces, vamos a tomar aquí una línea. La tomamos aquí más o menos en el punto límite y trazamos una horizontal y miramos dónde se corta. Entonces, más o menos el punto de corte va a ser por aquí, con la línea de densidades, ¿cierto? Y ahora vamos a tomar a partir de esa línea, a mirar en dónde corta con la línea de presiones. Entonces, dígame, ¿cuál es el porcentaje de la presión atmosférica que una persona que está en el monte Everest experimenta? Más o menos, ¿cuánto porcentaje de la presión atmosférica? Como un 30, 0.3, 0.4. 30%. Más o menos, cuando se está en el monte Everest, únicamente hay una presión que es más o menos el 30% de la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales los alpinistas tienen problemas de edema pulmonar y eso, porque cuando la presión es muy bajita en el ambiente, la presión interna de la sangre puede llegar a romper los vasos sanguíneos de los alveolos, ¿no? Y al romper los vasos sanguíneos de los alveolos, pues hace que los pulmones se vayan llenando progresivamente de sangre. Y esos son los problemas que ocurre a esas alturas, ¿no? Entonces vemos que, a ver, Bogotá está más o menos a cuánto. Bueno, en fin. Entonces, si nos fijamos en algo, tomemos el valor, digamos, tomemos el punto en el que se empieza a medir algún valor de presiones atmosféricas, ¿sí? Entonces, la atmósfera tiene toda esta altura, ¿no? Obviamente. Cada una de esta altura pues tiene ciertas características y todo esto es considerado como atmósfera, ¿sí? De hecho, por encima, ¿no? También, pero normalmente esta línea que se llama la línea de Kármán es la que define lo que se conoce como atmósfera. Por encima de este valor pues hay algunos efectos electromagnéticos con las auroras y pues aquí está la estación internacional, ¿no? 400 kilómetros más o menos. Entonces, más o menos a esta altura, que supongamos que es un valor como por acá, entonces digamos que aproximadamente a 35 kilómetros es que se empieza a medir valores de presión. Entonces, fijémonos en algo. En gases, para un gas, que sería la atmósfera, se necesitan 35 kilómetros de columna de gas para lograr en la superficie 100 kilopascales. ¿Sí? O mejor aún, una atmósfera. ¿Sí? Entonces necesitamos 35 kilómetros de columna de agua para lograr una atmósfera. Ahora, miremos qué sucede con un líquido. Entonces, en líquidos necesitamos, si es con agua, 10 metros. Y si es con mercurio, 760 milímetros. Para lograr ese mismo valor de atmósfera. Entonces, fijémonos cómo es de diferente, ¿no? El efecto que tiene un líquido sobre la presión al que tiene un gas. Bueno. Miremos aquí más como de informativo qué sucede con otros planetas, ¿no? Entonces, aquí tenemos las atmósferas de diferentes planetas del sistema solar. Estos primeros 4, que son los primeros 4 planetas que están antes del cinturón aquí de asteroides, que separa Marte de Júpiter. Entonces, aquí vemos las diferentes presiones en las diferentes planetas, ¿no? Pues aquí vemos que la Tierra es una atmósfera, en Venus es 90 atmósferas, entonces Venus es uno de los planetas, digamos, más, para su pequeño tamaño, es bastante agresivo por su alta efecto invernadero que tiene Venus, ¿sí? Entonces fijémonos que Venus, la composición de la superficie es de 96% está hecho de CO2 y recordemos que CO2 es el principal gas de efecto invernadero aquí en la Tierra.
Entonces, las temperaturas allá son como de, ¿cuántos qué es? Como de 300 grados en la superficie, una cosa así tremenda. Bueno, entonces solamente como de manera informativa, ahorita hablando de las exploraciones espaciales, pues uno de los problemas de Marte es que la atmósfera de Marte es solamente una fracción, ¿cierto? Entonces, la presión atmosférica de Marte es muy bajita, 0,6 pascales, comparada con los 101.325 de la Tierra. Ese es uno de los grandes desafíos de poder controlar, digamos, la presión de la atmósfera de Marte. Hay algunas teorías que dicen que la idea es colocar bombas atómicas en los polos para que se derritan los polos, ¿cierto? Porque en los polos están hechos de agua, ¿sí? Y de pronto, al producir esto, la evaporación de toda esa agua de los polos, se pueda aumentar un poco la presión atmosférica y crear un poco de efecto invernadero, porque el agua también tiene esa función. 95% dióxido de carbono. Bueno, después siguen los gigantes gaseosos, ¿no? Entonces Júpiter, Saturno, Neptuno. Una particularidad de ellos es que todos están hechos principalmente de hidrógeno, que es el principal compuesto del Sol, ¿sí? Entonces, no sé, de pronto si Júpiter hubiese tenido un poco más masa, de pronto hubiese podido haber llegado a ser un Sol. Y tenemos acá algunos otros cuerpos celestes, ¿no? Importantes del sistema solar, en particular Titán, ¿sí? Entonces, Titán es una de las estrellas de Saturno. Entonces, él está por aquí dándole vueltas a Saturno. Y fijémonos en algo interesante que tiene Titán, es que es el único cuerpo, además de la Tierra, en el sistema solar, que tiene mares y tiene ríos, ¿sí? La cuestión es que los mares y los ríos de Titán están hechos de metano, ¿sí? Y hay lluvias y hay tormentas de metano en Titán. Entonces, la NASA ahorita tiene una serie de misiones, entre ellas una misión a Titán, que ahorita no me acuerdo cómo es que se llama, que tiene como interés pues mandar un dron. Entonces van a mandar a un dron a Titán para hacer la exploración de este planeta. Y otra cosa importante de Titán, que es llama mucho la atención, es que tiene una presión atmosférica muy similar a la de la Tierra, ¿sí? Y también tiene el componente principal de Titán, es el mismo componente principal de la Tierra, que sería el nitrógeno. Entonces a pesar de la distancia, obviamente esto está muy lejos para ser habitable. Presiones muy bajitas, entonces imagínense, para que el metano esté en la forma líquida, digamos naturalmente, tiene que llegar a las temperaturas de condensación del metano, que son de menos ciento y pico grados Celsius. No, ahorita no me lo sé así de memoria, pero es una temperatura muy bajita. Bueno, esto más como manera informativa. Aquí pues hay una serie de datos adicionales que de pronto ustedes pueden ver. Yo les voy a pasar la presentación cuando terminemos la unidad. Profe, si hicieran lo que usted dijo en Marte, ¿qué pasaría con la radiación de las bombas? O sea, igual se tardarían años, Pues lo que cientos de pasa es años, ¿no? que obviamente eso son teorías, ¿no? Pero la radiación en un planeta tan árido como es Marte, pues no tendría ningún impacto, a pesar de que todo eso son hipótesis y conjeturas, ¿no? Porque una de los, digamos, ahorita con toda la exploración de Marte y eso, y ahorita con el la nueva misión que van a lanzar, que también en Marte van a lanzar un dron para hacer la exploración en Marte y todo. Uno de los grandes intereses de los científicos astrofísicos es que todo eso que mandan a Marte pasa por un proceso de control de cualquier tipo de microorganismo, ¿sí? O sea, siempre se evita que se manden microorganismos de la Tierra a otro planeta. ¿Por qué? Porque uno de los intereses que hay por parte de los investigadores astrofísicos es mirar si existe vida en otros planetas, ¿sí? En otros cuerpos del sistema solar.
Entonces tiene que estar totalmente esterilizadas esas naves. Por eso es que, no sé si ustedes han visto videos en YouTube de cuando muestran a los ingenieros trabajando en la construcción de las naves de la NASA. Bueno, si les interesa, busquen este canal, que es el Jet Propulsion Lab. ¿Sí? Esto es de la NASA. Es el principal laboratorio de lo que tiene que ver con la construcción de todas las naves aeroespaciales, bueno, todas las aeroespaciales no, sino las naves, los que llaman los rovers, los landers, que son los equipos que están allá en Marte, ¿no? Esos que parecen como ese robocito que es así como de 4 llanticas y es plano y acá tiene como un ojito y bueno, ese que es así. Entonces, si ustedes cuando ven, esto está permanentemente siendo grabado, entonces, no sé si ahorita si ustedes se meten les aparezca ahí algo, pero normalmente ellos están siempre permanentemente mostrando lo que estaban haciendo. Y cuando ustedes los ven trabajando, ustedes van a ver que ellos siempre están completamente tapados, ¿sí? Entonces, trajes completamente sellados, ¿sí? Entonces, de blanco, así con careta y gafas y todo, justamente por eso, para evitar la contaminación de esas naves. Entonces, es por lo que les digo, que es para evitar que haya contaminación. Pero todo lo de las bombas atómicas son teorías, ¿no? Son teorías de cómo se podría de pronto aumentar la presión atmosférica en Marte. Porque pues, uno de los grandes problemas en Marte es eso. No hay una presión atmosférica que le permita al ser humano vivir. Entonces, probablemente la única forma para vivir en Marte sea de pronto bajo tierra. También porque la radiación en la superficie de Marte es muy alta, justamente por lo que no tiene atmósfera, ¿cierto? Entonces, y por lo que no tiene tampoco actividad magnética en su núcleo. Para tener ¿una qué? Una capa que la proteja, como nos protege a nosotros. A ver, si llega una radiación solar así, no se forman Exactamente. auroras y no se muere todo el mundo. No, simplemente van a pasar, van a atravesar el planeta, ¿cierto? O sea, van a atravesar fácilmente la atmósfera, entonces pueden destruir cualquier cosa que esté en la superficie. Por eso decía lo de que tiene que ser de pronto subterráneo. Pero pues, hay muchos trabajos sobre eso y pues teorías, ¿no? De todas formas, lo que es la exploración en Marte es de siglos, pero pues en algún momento tendrá que empezar. Bueno, nos desviamos un poco del tema. Continuemos aquí con las presiones. Entonces, eso. 2:50. Todavía nos queda tiempo. Entonces, vamos a hablar ahora sobre manometría. ¿Sí? Siempre que nosotros trabajemos en termodinámica, vamos a hablar de presiones absolutas. ¿Cierto? Entonces, ojo con esto, que esto es fundamental para la cáscara. Entonces, ¿qué quiere decir de que esto de que son presiones absolutas? Entonces, en termodinámica siempre vamos a trabajar en las ecuaciones de estado de gases ideales, en las ecuaciones de conservación de la energía. En cualquiera de esas ecuaciones vamos a trabajar presiones medidas a partir del cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? Pues el cero absoluto es cuando no existe masa dentro de un sistema, ¿cierto? Entonces, imaginémonos un sistema que tiene un gas, ¿cierto? Y yo evacúo todo ese gas de ese sistema. Pues este sistema me queda ausente de masa. Al estar ausente de masa, pues yo no voy a tener partículas que estén colisionando contra las paredes y me produzcan esa propiedad macroscópica que nosotros solemos llamar presión, ¿cierto? Entonces, en el vacío absoluto, siempre y cuando estemos trabajando con un gas, en el vacío absoluto, que es la presión de cero, es el valor de referencia que vamos a tomar para medir presiones absolutas, ¿cierto? Entonces,
Una pregunta. Sí. Es que yo he visto en algunos empaques, por ejemplo, que dicen sellado al vacío, pero no estoy seguro de si cuando dicen sellado al vacío se refieren a ausencia de aire o ausencia de un gas. Bueno, es que el aire es un gas, ¿no? O sea, cuando se dice que es sellado al vacío es que se reduce al mínimo la presencia de gas en ese empaque, ¿sí? Entonces, por eso es que usted, de pronto, si usted trata de correr digamos, el plástico que esté colocado, con el cual esté sellado, pues si usted trata de moverlo, él siempre va a estar pegado a una superficie, ¿cierto? Porque no hay forma de que ningún gas aparezca de la nada ahí, ¿sí? Entonces, es que aquí me queda difícil pero sí, ¿cómo se hace eso? Simplemente se coloca, imagínense, se coloca una lámina, ¿cierto? Y encima de esa lámina se coloca otra lámina, ¿sí? Y acá se coloca un sistema, un tubo mediante el cual se extrae todo el aire de este sistema. Y imagínense que usted tiene aquí no sé, un pollo, ¿cierto? Entonces usted tiene acá un pollo ahí y usted quiere empacar ese pollo al vacío, ¿cierto? Entonces esto aquí tiene un tubito donde hay una bomba de vacío que está extrayendo todo el gas que está entre estas dos láminas, ¿cierto? Cuando estas dos láminas ya están muy pegadas una de la otra, pues le pasan acá un sello térmico que hace, digamos, el empaque como tal, ¿sí? Entonces, a eso es lo que se refieren con el empaque al vacío. Pero sí, es lo mismo o sea, lo que usted dice es verdad, se está sacando un gas. ¿Y ese gas cuál es? Pues el aire. ¿Sí? Que recordemos que el aire es nitrógeno y oxígeno. Entonces, eso es lo que quiere decir empaque al vacío. Pero ahorita vamos a mirar que ese vacío no es absoluto, ¿no? Siempre hay una pequeña cantidad de sustancia ahí. Pero bueno, entonces, las presiones absolutas son las que vamos a utilizar siempre en termodinámica y son medidas a partir de este valor de referencia. Es decir, este valor de referencia que está aquí. ¿Listo? Entonces, aquí en esta imagen, pues se colocan tres columnas, ¿sí? En la columna a la izquierda, esta que estoy aquí dibujando, vamos a llamarla aquí como 1, se están midiendo presiones absolutas. En la columna 2 vamos a mirar ahorita qué sucede y en la columna 3 vamos a mirar qué sucede, ¿sí? Entonces, en la columna 1 medimos presiones absolutas entonces, si yo tuviera un instrumento acá de medida que me mide presiones absolutas y estamos a la presión atmosférica, pues ¿cuánto marcaría la presión en ese instrumento? Si estamos a nivel del mar y yo tengo un instrumento con el cual mido presiones, ¿cuánto marcaría la presión en ese instrumento si me mide La absolutas? atmosférica. ¿Y cuánto sería eso? 101.23. Listo. Bueno. Coloquémosle aquí 3 kilopascales. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Que tener instrumentos que estén calibrados a partir de este cero absoluto es algo poco práctico, ¿cierto? Porque usted tendría que crear una cámara que esté a esta presión para a partir de esa cámara crear una forma de medir un valor diferente, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre normalmente en la práctica es medir presiones manométricas. ¿Sí? ¿Y qué es eso de presiones manométricas? Entonces, las presiones manométricas miden presiones a partir de la presión atmosférica, ¿cierto? Positivas, generalmente se les considera manométricas a las que son positivas, ¿listo? Entonces, valores positivos a partir de la presión atmosférica. Nuevamente, si yo tengo acá un instrumento, ya no un instrumento que me mide presión absoluta, sino que sea un manómetro, ¿cierto? Se le llaman manómetros a los instrumentos que miden presiones manométricas, o en inglés se les conoce como gauge. Entonces, si yo tengo aquí un manómetro que me mide presiones manométricas y yo aquí tengo presión atmosférica, ¿cuánto me diría ese manómetro? 0. Me diría 0, ¿no? ¿Sí?
Pero entonces, ¿qué es lo que me garantiza los manómetros? Pues que es mucho más fácil de calibrar, ¿no? O sea, es mucho más fácil de calibrar un instrumento que se coloca en la condición atmosférica, que es una condición fácil de tener, si está disponible bajo cualquier circunstancia, para hacer esa calibración. Entonces, en la práctica, ustedes solamente se van a encontrar con este tipo de instrumentos, ¿sí? Yo personalmente no he visto un manómetro que mida presiones absolutas que no sea un barómetro, ¿no? O sea, recordemos que las presiones absolutas generalmente se miden mediante barometría, pero así en un equipo o algo, no. Generalmente son manómetros. Ahorita miramos cómo funcionan los manómetros. Y nos queda un tercero, que son las presiones de vacío. ¿Sí? Las presiones de vacío, o en inglés vacuum, también es lo mismo. Miden presiones a partir de la presión atmosférica, pero negativas, ¿cierto? O sea, hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si en un manómetro de vacío me está marcando 30, ¿cuánta sería la presión del sistema? ¿La presión absoluta? Sería la atmosférica menos la de vacío. Sí, o sea, ¿cuánto? Si fuera 30 en un instrumento de estos. Entonces, al instrumento que mide presiones manométricas se le conoce como manómetro. Y al instrumento que mide presiones de vacío se les conoce como vacuómetro. ¿Sí? Entonces vamos a escribir aquí las ecuaciones típicas de esto. Entonces, la presión manométrica de un sistema va a ser igual a la presión atmosférica ¿qué? Perdón. Para que quede más fácil. La presión absoluta en un sistema, porque recordemos que las presiones absolutas son las que nosotros siempre vamos a trabajar en termodinámica. Entonces, vamos a mirar cómo se calcula la presión absoluta a partir de la medida de un manómetro. Entonces, ¿va a ser cuál? ¿Cuánto sería? La presión absoluta en un sistema, medida en un manómetro. La presión atmosférica. 101.3. ¿Va a ser cuál? No, pero en La términos... la presión atmosférica ¿Sí? más... La presión manométrica. La presión del manómetro, ¿no? Sí. Entonces, si yo quiero medir la presión absoluta para utilizarla de pronto en la ecuación de estado de gases ideales, y a mí me están diciendo que esa presión se está midiendo en un tanque con un manómetro, pues yo sé que esta presión que yo tengo en el manómetro la tengo que transformar a absoluta, ¿sí? Porque si no la transformo a absoluta, pues voy a tener un valor errado en el cálculo, ¿sí? Y si yo estoy calculando esta mediante la presión absoluta a partir de un vacuómetro, pues va a ser la presión atmosférica menos la presión que me está indicando en el vacuómetro. ¿Listo? Entonces son las dos ecuaciones que se utilizan para determinar presiones absolutas a partir de presiones que tienen esta consideración manométrica. Es decir, que son medidas a partir de la presión atmosférica como valor de referencia. Como ustedes saben, existen otras unidades de presiones, ¿no? Entonces, hasta ahorita estamos hablando de pascales, acabamos de hablar de torricellis, pero también podemos trabajar con bar o con PSI, que son libras por pulgada cuadrada, o podemos trabajar con atmósferas, que me fue faltando ahí, con milímetros de mercurio,
¿sí? Cualquiera de estas medidas son valores de presión. Sin embargo, en algunos manómetros o en algunos ejercicios es posible encontrar este valor de PSI, sobre todo los que son ejercicios en el sistema inglés que pues yo particularmente casi no trabajo. O yo en realidad no trabajo, pero solo para que ustedes tengan conocimiento. Muchas veces ustedes van a encontrar este término PSI seguido por una letrica G o por una letrica A, ¿cierto? Entonces, esta letrica G hace referencia a este término. Entonces, si a usted le están diciendo que un sistema está dando 70 PSI G, ¿qué quiere decir eso? Que es una presión manométrica. Que es una presión manométrica. Entonces, esto sería una presión manométrica y PSI-A hace referencia a la presión absoluta. ¿Listo? Entonces, si le dicen que eso está a tantos PSI-A, pues usted ya sabe inmediatamente que es una presión absoluta. ¿Listo? Son términos como más técnicos de esos dos conceptos. Bueno. Pasemos al siguiente. Entonces aquí les muestro en pantalla diferentes tipos de manómetros, ¿sí? Este es el que se usa, digamos, el más tradicional de todos, el que la mayoría de ustedes de pronto ha visto en algún equipo, en un aire acondicionado, ¿no? Sí, de pronto en aires acondicionados hay de esos caseros o... En un compresor. En el compresor del carro lo tienen, en el compresor de la bicicleta, si alguno de ustedes tiene compresor para la bicicleta, o sí. Entonces, todos estos son manómetros. ¿Cómo funciona un manómetro? Tienen esta forma así de circulito porque normalmente el manómetro, pues aquí en la parte inferior se le conecta pues al sistema que se esté tomando para medir. Y ese sistema pues va a llenar ¿un qué? Este conducto, ¿cierto? Entonces, este conducto tiene sección transversal elíptica, lo cual le permite tener una deformación y un movimiento cuando ese sistema está a altas presiones. Entonces, a este conducto se le llama tubo Bourdon. Entonces, por lo tanto, estos manómetros se conocen como manómetros Bourdon. Bueno, esos manómetros Bourdon, bueno, eso fue un ingeniero francés, el mismo del siglo XIX. Y esos manómetros Bourdon lo que hace es que el fluido llena este conducto, ¿sí? Y dependiendo de la presión que se esté ejerciendo dentro de este conducto, ese conducto tiene un ligero desplazamiento en esta dirección, ¿sí? Hacia allá o hacia acá, ¿sí? En el momento en el que esto se deforma o se desplaza hacia en un sentido, pues mueve este sistema de barras, ¿sí? Mueve esta barra, aquí tenemos un engranaje y ese engranaje está conectado al eje del medidor y ahí es donde se hace pues la medida de presiones. Eso obviamente pues tendrá que estar calibrado adecuadamente. Entonces, este es como el más común que se encuentra. Este sería el más barato que hay, ¿no? Entonces, cualquiera puede hacer este tipo de manómetros. Entonces, a estos se les conoce como manómetro en U. A este de acá se le conoce como manómetro en U. Y a este de acá se le conoce como manómetro inclinado. ¿Sí? Este de acá, pues, es el concepto que vimos ahorita de una columna, ¿cierto? Entonces, siempre que haya una variación en la columna entre dos puntos de medida, pues yo voy a tener una variación de presiones, ¿cierto? En este caso, para esta condición que tenemos acá, pues yo ya sé que en este punto de aquí, la presión es mayor, ¿no? Entonces, aquí tenemos una presión 2, pues yo sé que la presión 1 es mayor a la presión 2, por lo que me está levantando esta columna que tenemos aquí. ¿Para qué sirven estos manómetros inclinados? Pues el manómetro inclinado sirve para mejorar la resolución de medida.
Entonces, en un manómetro en U normal, yo voy a tener aquí una escala de pronto en milímetros, ¿cierto? Que tiene más o menos estas distancias. En el momento en el que yo inclino, entonces imaginémonos que este tubo de acá es este mismo tubo, pero esta altura que tenemos acá, ahora la tenemos así, ¿cierto? Entonces yo estoy alargando esta altura que tenemos acá, y al alargar esta altura que tenemos acá, mediante un plano inclinado, pues yo facilito tener unos diferentes valores de medida acá que aumentan la resolución de ese instrumento. Entonces yo podría colocar más fácilmente aquí lineecitas que me indiquen, es más o menos tanto. Entonces estos son manómetros en U y manómetro inclinado. Y por último, pues nos quedan lo que son todos los que son los digitales, ¿no? O los famosos transductores. Transductores de presión. Entonces, ¿cómo funciona un transductor de presión? Pues resulta que este instrumento, entonces la medida de presión entra por acá, ¿cierto? Y esa medida de presión se va a encontrar aquí en la parte interna de este instrumento con un diafragma, ¿cierto? Entonces acá tenemos un diafragma, ¿sí? Y ese diafragma se va a deformar, ¿cierto? Entonces él se deforma en un sentido o en otro sentido, y pues hace uso de una de esas características, ¿qué? ¿Cómo es que se llama el término? Fotoeléctrica, ¿no es? Se me olvidó el término. Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues simplemente este material me produce una diferencia de potencial cuando es sometido a un esfuerzo. ¿Listo? Entonces, cuando se somete a un esfuerzo, esto tendrá aquí dos conexiones. Y aquí pues tenemos una serie de cables. Y esos cables pues me producen una variación en su potencial cuando se somete a una deformación o un esfuerzo. Tiene un nombre, pero ahorita no me acuerdo. Bueno, piezoeléctrico. ¿Sí? Entonces, eso funciona bajo un efecto que se llama el efecto piezoeléctrico, que es el mismo efecto con el cual funcionan los micrófonos, los audífonos, ¿sí? Entonces, cuando usted habla a través de un micrófono, ocurre lo mismo. Cuando usted habla, usted produce una variación en la densidad si usted produce ondas mecánicas que se propagan a través del aire. Y esas ondas mecánicas, que son ondas de presión, empiezan a tocar ese diafragma que está en el micrófono, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que usted mueve ese micrófono, pues ese micrófono va mandando señales digitales que se pueden codificar. Y después se pueden decodificar enviando esas mismas señales digitales para que muevan un diafragma que me producen el sonido en los audífonos. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Transductores de presión. Bueno, entonces, ya para terminar la clase, vamos a hablar un poco sobre... Hay gente aquí por fuera. Vamos a hablar un poco sobre temperatura, ¿no? Ahí para que se rían un poco con la caricatura. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero bueno. Entonces, antes de hablar de temperatura, vamos a definir un concepto que es el concepto de ley cero. Entonces, la ley cero de la termodinámica la voy a definir primero, sí, la voy a leer ahí de esa definición que está ahí, y después empezamos a hablar de qué quiere decir eso. Entonces, esa ley cero de la termodinámica, extrañamente, pues fue la última de las leyes que se definió, ¿sí? Entonces, históricamente, la primera ley que se definió de las leyes fundamentales de la termodinámica fue la segunda ley. Después se definió la primera ley. Y por último se definió la ley cero de la termodinámica.
¿Sí? Entonces, curioso eso. Fue definida en el año 1931. Entonces, esto es de 1931. Y se le atribuye a este personaje. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea de definir esta ley? Entonces, como lo dice aquí su definición, la ley cero de la termodinámica nos dice lo siguiente. Dos objetos se encuentran en el equilibrio térmico con un tercero, perdón, dos objetos que se encuentran en equilibrio térmico con un tercero se encuentran en equilibrio térmico entre sí. ¿Listo? Entonces, imaginémonos que aquí tenemos un cuerpo hipotético, un sistema hipotético aquí, ¿sí? Y yo verifico que este cuerpo, ¿sí? Yo voy a decir que este cuerpo está en equilibrio térmico con este, ¿cierto? Es decir, no hay transferencia de calor entre estos dos cuerpos, ¿sí? Ahora, si estos dos cuerpos están en equilibrio térmico entre sí, y yo ahora comparo este cuerpo con este otro cuerpo que tengo acá, pues estos dos cuerpos no van a estar en equilibrio térmico, ¿cierto? Por lo tanto, estos dos cuerpos no están en equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve esto? Entonces, esto nos sirve para, digamos, dar utilidad a lo que se llama el termómetro, ¿no? Entonces, si en lugar de nosotros tener aquí un cuerpo hipotético, tenemos es un instrumento de medida, entonces nosotros vamos a tener aquí, ¿sí? Tenemos aquí un termómetro, ¿sí? Ahora este termómetro es nuestro tercer cuerpo, ¿cierto? Entonces, ese tercer cuerpo está en equilibrio térmico con lo que está midiendo en sus alrededores, ¿cierto? Entonces, supongamos yo tengo este cuerpo y me está midiendo un valor, ¿cierto? Ese valor que me está midiendo puede ser, por ejemplo, la temperatura ambiente, ¿sí? El ambiente sería nuestro tercer objeto. Entonces, el ambiente está a 25 grados, ¿sí? Bajo esa circunstancia, pues este termómetro pues me estaría marcando un valor de 25 grados en su escala. Si yo agarro este termómetro y lo coloco acá y me sigue marcando 25 grados para este objeto 1, pues eso querría decir que el objeto 1 está en equilibrio térmico con el ambiente, ¿no? Ahora, si yo tomo la medida acá y me está dando que es 40 grados, pues ahí yo inmediatamente sé que aquí hay un desequilibrio térmico. ¿Listo? Entonces, ese concepto, digamos, que parece tan trivial, ¿no? Como que es tan obvio esa definición de ley cero de la termodinámica, pues en términos prácticos lo que nos permite es definir un poco más claramente el concepto de termómetro, ¿sí? Como instrumento de medida. Entonces, cuando hablamos aquí de un tercer objeto, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando siempre de un tercer objeto, pues este tercer objeto por lo general es un termómetro. Listo. ¿Alguna pregunta? Pero es similar como lo de matemáticas, que es lo de transitividad. Transitividad. No sabría decirle. ¿Qué es lo de transitividad? Si A y C es iguales y como una especie C, de lógica. sí. Ok. Pues sí, podría decirse que sí. O sea, si este está en equilibrio térmico entre este y este está en equilibrio térmico con este, pues este estaría en equilibrio térmico con este. Sí, parecería un silogismo. Pero pues, sí, es como una especie de postulado lógico, ¿no? Entonces, pero sí, ese es el concepto de la ley cero de la termodinámica, ¿sí? Definir un tercer objeto bajo el cual se va a utilizar como referencia para mirar si dos cuerpos están en equilibrio. Algo más o menos así. ¿Listo? Bueno, entonces, termómetros, ¿sí? Entonces,
¿Qué es un termómetro? Pues es un instrumento de medida que tiene una propiedad con la cual se puede asociar la temperatura, ¿cierto? Entonces, esa propiedad con la cual se puede asociar la temperatura se le conoce como propiedad termométrica. ¿Cierto? ¿Cuál es el instrumento para medir temperatura más popular, pues? Que es el famoso termómetro de mercurio, ¿no? Aunque ahorita casi no los están produciendo por los problemas del mercurio con la salud. Entonces ahorita se trabaja más termómetros digitales, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con la propiedad termométrica? ¿O alguien me podría decir cuál es la propiedad que funciona un termómetro de mercurio? ¿Cuál es la propiedad que estaría variando en función de la temperatura? ¿Volumen? Efectivamente, el volumen. Y a esa propiedad se le conoce como, eso lo van a ver ustedes en la termodinámica 2, una dilatación térmica, ¿sí? Entonces, hay diferentes sustancias que tienen mayores grados de dilatación, ¿sí? Como consecuencia de una variación de temperatura. Y es el concepto, el concepto más primitivo que se utilizó para medir temperatura, que fue, si recuerdan allá en la primera clase, que les hablé del termómetro de Galileo, que pues fue el primero que inició como esa exploración de los termómetros. Siempre se hizo con ese foco, ¿no? Mirar cómo era que variaba la posición de un fluido dentro de un tubo cuando era expuesto a diferentes temperaturas. Y entonces, así como hay una propiedad termométrica, pues también tenemos una sustancia, ¿no? Que se conoce como la sustancia termométrica. ¿Listo? Puede ser un mercurio, puede ser algún aceite, ¿sí? Entonces, normalmente, bueno, a esta propiedad generalmente se le conoce como dilatación, coeficiente de dilatación térmica. Me faltó la palabra coeficiente, ¿sí? Es coeficiente de dilatación térmica. Bueno. Sin embargo, pues estos termómetros tienen, digamos, baja resolución, ¿no? Tienen baja resolución y si usted quiere medir una temperatura de 500 grados en un termómetro de esos, pues probablemente se le va a reventar. ¿Sí? Entonces tiene esa limitación de que tiene una escala muy pequeña de temperaturas. Entonces es necesario tener otro tipo de instrumentos que me puedan medir temperaturas muy por encima de ese valor. Para eso entran los que se conocen como las termocuplas, ¿no? Entonces aquí vamos a mirar, bueno, antes de eso hablemos de las escalas, antes de hablar de los tipos de termómetros. Entonces, las escalas de temperatura, tenemos aquí a los 4 personajes importantes ahí en el cuento de la temperatura. No sé si vieron el video de Celsius. No sé si alguno de ustedes lo alcanzó a ver ahí en el Moodle. Yo lo coloqué, cómo fue el desarrollo del termómetro de Celsius. Bueno, entonces si no lo han visto, les sugiero que los vean. Bueno, entonces, digamos, las primeras escalas, Fahrenheit fue, digamos, el primero en desarrollar un termómetro que fuera bastante práctico y que tuviera, digamos, una utilidad práctica verdadera, que fuera confiable, es decir. Y pues él propuso una escala de temperaturas en donde colocaba una referencia, ¿no? Él tomó como referencia la temperatura del cuerpo. Entonces, la temperatura corporal como valor de referencia y dijo que era 96 grados, era la temperatura de un cuerpo a condiciones sanas, ¿no? Entonces, un cuerpo sano tiene este valor de
de temperatura en Fahrenheit. Y el otro valor de referencia fue la temperatura a la cual se funde una salmuera, ¿sí? Entonces, con esto, pues, se encontró que la temperatura de fusión del agua para esta temperatura es de 32 grados Fahrenheit y la evaporación es de 212. Digamos, la gran contribución de Celsius fue colocar una referencia un poco más como... un poco más como formal, tal vez, que él colocó dos referencias de temperatura. Una temperatura de evaporación de 0 grados y una temperatura de congelamiento de 100 grados. Al revés, profe. Por eso les iba a decir que se vieran el video. Entonces, si se ven el video, van a entender esto. Esto después se invirtió, pero digamos, originalmente esta era la escala que había propuesto Celsius. Después aparecen estos dos personajes que definieron un nuevo tipo de escalas de temperatura, que se les denomina como las escalas absolutas. ¿Listo? Esas escalas absolutas lo que me dicen es que va a haber un valor mínimo de temperatura bajo el cual puede estar cualquier sustancia, ¿cierto? Y ningún objeto puede estar por debajo de ese valor mínimo de las sustancias, ¿sí? Yo les sugiero, échenle una leída a esto, a este concepto de lo que es el termómetro a gas a volumen constante. ¿Sí? Ahí explican el origen de dónde salen estas dos escalas. Es un experimento que se hace con diferentes gases en donde uno ve que en la medida que se va variando la temperatura, todos esos gases tienen un mismo valor hacia el cual se van dirigiendo. Y ese valor hacia el cual se van dirigiendo en la escala de Thomson es de menos 273 Celsius. ¿Cierto? Entonces, esta sería la temperatura mínima a la que puede alcanzar cualquier sustancia en la naturaleza, ¿sí? Y de hecho es uno de los postulados de la termodinámica, uno de los grandes postulados de la termodinámica, que es ese postulado de lo que es la temperatura del cero absoluto, que es la misma del 0 Kelvin. ¿Listo? Rankine hizo lo mismo, pero pues digamos que Thomson, la correlación que sacó Thomson fue para relacionar la escala Kelvin con la escala Celsius, que es la que se considera hoy en día como escala internacional. Bueno, la que más se utiliza hoy en día, pero la escala del sistema internacional son los Kelvin. Entonces esto... ¿cómo sería esto? Pues Kelvin sería igual a 273, creo que es como 16 más los grados centígrados, ¿cierto? Entonces, si usted tiene 100 grados centígrados, pues va a tener, o si usted tiene 0 grados centígrados, estamos diciendo que está a 273 Kelvin. Profe. Sí, claro. Thomson también tiene que ver ahí con lo de la segunda ley de la termodinámica. Es el mismo, sí. Es el mismo. Cuando veamos la segunda ley de la termodinámica, vamos a ver que es el mismo. Thomson es el mismo Lord Kelvin. ¿Sí? O sea, él era un Lord de la sociedad británica de la época. Y se consideraba Lord Kelvin. ¿Sí? Por eso la escala Kelvin. ¿Sí? ¿Profe, una pregunta? Sí. No sé si usted ha leído pues esto... ¿Cómo le digo yo? Digamos que argumentos que decía que llegando a los menos 273 Celsius se creaba el otro estado de la materia, el plasma, algo así, sobre estrellas. No. Temperatura Usted puede crear plasma a temperatura ambiente. ¿Sí? El plasma efectivamente es otra forma de la materia que está constituido por iones. ¿Sí?
Entonces, un plasma simplemente son iones, es decir, materia que está cargada eléctricamente. Por ejemplo, usted crea un plasma cuando utiliza una soldadura, ¿sí? Entonces, cuando usted utiliza la soldadura, que es esta, a mí siempre se me olvida cuál es esa, la stick, que es esta que es así, que empieza a botar chispas, ¿cierto? Usted lo que crea aquí es un plasma, ¿cierto? Y ese plasma está a tan altísima temperatura que lo que me produce es el derretimiento de la superficie que está próxima, ¿no? Entonces, recordemos que aquí se genera una temperatura, una diferencia de potenciales altísimo, ¿cierto? Entonces, yo allá en la máquina de soldadura le coloco que me coloque ahí una corriente de tantos amperios, ¿cierto? Entonces, aquí en la punta de esta soldadura hay un campo eléctrico altísimo, ¿cierto? Y ese campo eléctrico altísimo, cuando hace contacto con un cuerpo que sea conductor, como un metal, ¿cierto? Produce un arco eléctrico, ¿cierto? Y ese arco eléctrico se da porque el ambiente que está alrededor se empieza a cargar eléctricamente, ¿sí? Y se empieza a cargar eléctricamente hasta que se crea un plasma, ¿sí? Y ese plasma es lo que me produce digamos, esa liberación de calor así súbita y con una alta también liberación de luz. Entonces, el plasma generalmente es un estado de la materia nuevamente, pero pues no necesariamente es cuando esté a esas temperaturas. Lo mismo, ustedes han visto esas bolas que tienen, o las propias luces de neón y las luces esas que llaman, ¿cómo llaman? Esas luces que le colocan a las motos y a los carros. Bueno, generalmente eso lo que tiene por dentro es un gas, ¿sí? Que se somete a una diferencia de potencial alto, ¿sí? Y esa diferencia de potencial pues hace que ese gas se vuelva un plasma. Y ese plasma pues emite radiación. Entonces, lo que sí ocurre a bajas temperaturas es lo que llaman los materiales superconductores, ¿sí? No sé si ustedes han visto por ahí en videos que colocan un material a una sustancia supremamente baja y la someten aquí a un campo magnético y empieza a levitar. Eso únicamente se da cuando la materia está a temperaturas muy, muy, muy bajas, ¿sí? Entonces, pero sí, la materia tiene un comportamiento diferente cuando está a bajas temperaturas. Eso sí es verdad. Pero no ese es plasma. Las de Halo, sí. El Bose-Einstein. Uy, no, ahí ya es eso es física que se me sale a mí de mis conocimientos. Pero sí he escuchado ese término de Bose-Einstein. Profe, ese principio del frío absoluto es el que manejan los computadores, los computadores cuánticos, ¿no? Sí, pues creo que sí, no estoy al tanto de eso, pero sí he escuchado algo de eso, que se necesita manejar temperaturas muy bajas para poder operar. Lo mismo ocurre con los relojes, los que llaman los relojes atómicos, que son los que utilizan en los satélites y en diferentes, digamos, naves espaciales y eso, que son unos tipos de relojes que, mejor dicho, tienen una exactitud tremenda con el tiempo. Tienen que estar a temperaturas criogénicas también. Y muchas de las cosas que están en el espacio también necesitan esas temperaturas criogénicas. Sí, claro. ¿Cómo hacen para medir por primera vez la temperatura del Sol? La temperatura del Sol. ¿Cómo hacen para medir la temperatura del Sol? Esto es más que todo, sí, como la parte de los telescopios. Se utilizan mucho lo que es el color, más que todo, de la estrella. Por ejemplo, sí, cuando la estrella está muy lejos y la estrella es azul, entonces sí, es más caliente que nuestro Sol. Pero bueno, sí, es verdad, es verdad. Eso, lo que utilizan es la radiación electromagnética, ¿sí? Recuerde que el Sol
Bueno, de pronto lo verán ustedes cuando vean radiación en transferencia de calor. El Sol emite lo que se llama una radiación que se llama radiación del cuerpo negro. Esa radiación del cuerpo negro ocurre cuando un material está a una temperatura muy alta, ¿sí? Es decir, siempre que usted llegue a temperaturas muy altas, se produce ese efecto, que es la radiación del cuerpo negro. Y esa radiación del cuerpo negro es una cantidad de radiación que tiene una característica, ¿cierto? Entonces, eso es más o menos como una curva más o menos así, ¿sí? Entonces, esa radiación del cuerpo negro tiene un pico en donde existe una radiación máxima a una frecuencia específica, ¿cierto? Y esa frecuencia específica en ese pico es un valor único, ¿sí? Entonces, que esto depende de la composición de la estrella, ¿cierto? Entonces, si la estrella tiene mayor composición de hidrógeno, de helio, eso, pues va a tener diferentes como valores de frecuencias que están asociadas a la composición, ¿sí? Y esa composición, como ustedes saben, pues como eso es mecánica cuántica. La mecánica cuántica es discreta, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan allá lo de los enlaces, lo de las teorías atómicas que yo tengo acá, por ejemplo, tengo un átomo y acá tengo 2 electrones y aquí tengo 8 electrones, ¿cierto? Entonces, esos electrones pueden emitir un tipo de radiación cuando yo tengo interacción entre los diferentes niveles de energía de ese átomo. Y esa radiación se propaga por el espacio, ¿cierto? Esto generalmente es radiación X, pero pues también se emite rayos infrarrojos, rayos microondas, ¿sí? Y siempre que se estudia el espacio, se utiliza el espectro electromagnético, ¿cierto? Porque en la medida en que la estrella está cada vez más lejana, la disipación de las ondas se va haciendo mayor, ¿sí? Y únicamente empiezan a llegar las ondas que tienen mayor longitud de onda, ¿sí? Que son las de infrarrojo y que son las de radio. Entonces, no sé si ustedes sepan que hay un nuevo telescopio que va a sustituir al telescopio Hubble. El famoso telescopio Hubble, que pues ya está medio viejito. Bueno, hay un nuevo telescopio. El telescopio Hubble tiene principalmente recepción tiene capacidad para identificar radiación electromagnética que está en el campo visible, ¿sí? Que es el que nosotros vemos, la luz, básicamente, y lo que llaman el infrarrojo cercano, ¿sí? Entonces, una parte del infrarrojo, la luz y un poco del ultravioleta. No sé si todo el ultravioleta, pero un poco del ultravioleta. El nuevo que van a lanzar, que se llama el James Webb, si alguno de ustedes tiene interés en buscar, entonces, telescopio James Webb, es un telescopio que va a trabajar en la frecuencia, perdón, en el espectro de los rayos infrarrojos. Y los rayos infrarrojos son de mayor longitud de onda. Entonces, este telescopio va a permitir identificar cuerpos celestes que están a mayores distancias que las que es capaz de detectar el telescopio Hubble. Y además de eso, este microscopio va a tener un espejo que es de 6 metros. Creo que el Hubble es de solo 1 metro y pico o 2 metros. Entonces es mucho más grande que el Hubble. Entonces, con este telescopio se espera que, mejor dicho, la exploración espacial nuevamente se dispare. Por eso les digo que este mundo del espacio tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo desarrollo por delante. Y que no solamente se queda ya en exploraciones del espacio, ¿no? Porque gran parte de las telecomunicaciones de hoy en día se dan por objetos que están allá arriba, ¿sí? Para determinar, por ejemplo, condiciones climáticas, eso es importante para la agricultura, para el control de posibles focos de incendios. Bueno, entonces, ¿sí? Bueno, nos desviamos un poco del tema. Yo creo que ya vamos a concluir la clase por hoy. ¿Tiene algún otro comentario? 3:41. Cerremos aquí con esta
esta ¿qué? Con la ecuación de Rankine. Entonces, la escala Rankine pues simplemente me relaciona a una escala absoluta, pero no con la Celsius, sino con la Fahrenheit. Entonces, de manera directa, ¿no? Recordemos que aquí es simplemente una suma, ¿sí? Entonces, es decir, 1 grado Celsius es equivalente a 1 Kelvin, ¿sí? O sea, si yo hago un diferencial de temperaturas en Celsius o en Kelvin, me va a dar el mismo valor. Y lo mismo ocurre con Rankine y Fahrenheit. La escala Fahrenheit tiene la siguiente ecuación de equivalencia. Se me perdió. Es como 450, algo así. 459,6. 6, eso. Fahrenheit. No sé qué se me hizo. Entonces, esas son las escalas de temperatura. Aquí les muestro algunos instrumentos para el cálculo de la temperatura. Entonces, tenemos el clásico termómetro de mercurio, ¿sí? Que funciona mediante la dilatación de un fluido que está en el interior. Tenemos aquí los que son los digitales, ¿no? Entonces, los instrumentos digitales funcionan casi todos mediante el concepto de este que tenemos aquí. A esto se le llaman termopares. Bueno, hay varios tipos de termómetros digitales. Están los termistores también. Termistores, termopares y me falta uno, termoresistencias. Bueno, entonces, ¿por qué termopar? Pues tenemos un par de cables, ¿cierto? Entonces tenemos 2 cables de diferentes materiales. Entonces, imaginémonos que tenemos un cable aquí y tenemos aquí otro cable que tiene otro material y estos 2 cables se unen acá en una punta, ¿cierto? En donde hay una función, una unión entre esos 2 termopares. Entonces, imaginémonos que esa punta está aquí al final de este instrumento. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos materiales de diferentes, cuando tenemos la unión de 2 materiales diferentes, nosotros producimos a un nivel muy pequeño una diferencia de potencial, ¿cierto? Esa diferencia de potencial después es amplificada, pues para nosotros poder tener una señal digital, ¿sí? Pero lo importante de esto es que este potencial es función de la temperatura, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo cambio la temperatura, yo voy haciendo un cambio en el potencial que se genera simplemente por la unión de 2 cables de diferentes materiales. Entonces, a eso es lo que se conoce como termopar y es lo que es más utilizado en la industria, ¿sí? Entonces, aquí este termopar, por ejemplo, pues tiene todo su cable y aquí al final pues tiene todo digamos, esto es una protección, ¿sí? Una protección térmica para que no se vaya a dañar el cable o para que no quede expuesto, por ejemplo, a una llama o algo así. Y únicamente se coloca en contacto con la superficie que queremos medir, pues la puntica. Y aquí, pues, las famosas cámaras termográficas. Y aquí, pues, nuevamente, la relación entre las diferentes escalas. Bueno, muchachos, vamos a dejar ahí por hoy. Les voy a pedir que hagan estos 2 ejercicios, que son ejercicios de cálculos de manometría, ¿sí? De cálculos de la presión en diferentes puntos. Este es del Moran Shapiro 1.36, ¿sí? Entonces, lo que nos dice este ejercicio es que determine si la presión en el punto B es mayor o menor a la del punto A. ¿Listo? Entonces, determine la presión en B y dígame si es mayor o menor que la de A. En este caso no estamos hablando de hidrostática, entonces nosotros no podemos hacer este cálculo aquí nomás, ¿cierto? Aquí tenemos un fluido en movimiento que va a tener diferentes puntos de presión en diferentes secciones. Y me están diciendo que la diferencia entre estas 2 secciones, entre este punto y este punto, se da por una variación de una columna de este fluido. Esto es, digamos, el esquemático como para que usted, una representación gráfica de lo que ocurre en la realidad,
Pero un instrumento de estos es más o menos una cosa como esto, ¿sí? Entonces, en la próxima clase, pues yo les explico qué es esto. Y este otro ejercicio de manometría también, en donde la idea es determinar cuál es la presión en el tanque B y cuál es esta altura de esta columna de mercurio. Entonces, yo apenas se termine la clase y tenga el video, yo lo voy a subir inmediatamente al Moodle para que ustedes tengan acceso a estos dos ejercicios. ¿Listo? Entonces, ustedes abren allá el video, paran el video aquí en el ejercicio, lo copian y lo tratan de resolver. ¿Listo? Y lo ideal sería que mañana, al mediodía, me hagan preguntas de cómo se resuelve o cuál es la duda que tienen en la hora de consulta, para que en el jueves, cuando hagamos la clase, estos dos ejercicios los resolvamos de manera rápida y podamos continuar con el contenido para que al final del curso no se acumule tanto el material. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? Profe, ¿la hora de consulta por Discord? Sí, por el Discord de 1 a 3, ¿no? ¿Habíamos quedado? ¿O de 2 a 4? Mañana, ¿no? ¿Sí? En realidad eso se le considera un Venturi, que efectivamente pues es un sistema tobera difusor. ¿Listo, muchachos? Bueno, veo que hay gente afuera, entonces para la próxima me avisan cuando haya gente afuera, o no sé si sean de los de la próxima clase. El video yo lo subo en el Moodle. Entonces, ustedes cuando entren al Moodle, entran ahí a la unidad 1, le dan clic a la unidad 1, porque si ustedes solamente miran en la página principal, no les aparecen las videoaulas. Pero cuando ustedes les dan clic en la unidad 1, les habilita las videoaulas. Y ahí ustedes entran a las videoaulas y ahí tienen el enlace para que vean el video. ¿Vale? Bueno, muchachos. Profe, una pregunta. ¿Se está manejando grupo en WhatsApp o algo? No, pero si quiere, abran un grupo en WhatsApp y lo distribuyen ahí por el Discord. Es que a mí no me gusta tener el WhatsApp. ¿Listo? Pero si ustedes se quieren comunicar por WhatsApp mejor, pues ahí por el Discord pueden compartir el enlace. ¿Vale? Vale, listo. Bueno, muchachos, entonces dejamos ahí. Mañana entonces me encuentran en el Discord. Yo estoy desde la 1 hasta las 3. Desde la 1 hasta las 4. Pero pues el Profe, horario otra pregunta. ¿Todo lo está manejando por medio de Moodle? ¿Qué es todo? No sé, el contenido, las clases grabadas. Sí, las clases grabadas y eso están en el Moodle. El Discord es solamente para las clases, para solución de dudas. Ok. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a dejar ahí porque ya son las 6:50 y para que no haya problemas con la próxima clase. ¿Listo? Entonces dejamos ahí Muchas gracias. y nos hablamos después. ¿Sí? Nos vemos el jueves o mañana en la hora de consultas. Bueno, muchachos, entonces que tengan buena tarde. Nos estamos hablando. Vale, gracias.